En 1928 se estrenó la película El hombre que ríe, la cual nos cuenta la historia de Jean-Pierre, un noble que siendo niño es desfigurado por orden del rey. Tallaron una sonrisa permanente como castigo por la traición de su padre. Criado como un artista ambulante, el protagonista se convirtió en una figura trágica. Era sin duda un personaje muy carismático y llamativo. Este personaje fue la principal inspiración para Bob Kane y Bill Finger al crear al príncipe payaso del crimen. En 2005, Ed Barker y Doug Marlin escribieron Batman, el hombre que ríe, título que lleva como homenaje a aquella película que inspiró al principal enemigo de Batman. Historia que además actúa como nexo entre la broma asesina y Año 1. Hoy exploraremos esa historia que nos narra el primer encuentro entre Batman y el Guasón. El cómic comienza con el Capitán Gordon llegando a la escena del crimen. 8 cadáveres, todos desfigurados de forma extraña. Cuando se reúne con Batman, este le explica que algunas víctimas llevaban más de un mes muertas, lo que sugiere que el asesino estuvo ensayando su método con ellos. Esa noche, Bruno Díaz es invitado a cenar con Henry Clarengate, un empresario multimillonario. Mientras tanto, en la televisión, una reportera transmite en vivo desde el asilo Arkham, aún por inaugurar. De repente empieza a toser, luego a reír y luego muere. El Guasón aparece en pantalla y anuncia que matará a Carl Wright a medianoche, para luego disparar al cameraman. Batman se apresura a llegar a la escena. Gordon y la policía llegan poco después. Descubren que el Guasón asesinó al equipo del noticiero y robó una camioneta junto con el equipo de transmisión. Además dejó un mensaje bastante críptico dentro de una de las celdas de Arkham. Esa noche, Gordon y sus hombres custodian al millonario, mientras Batman vigila desde afuera. Todo parece bajo control. Pero a medianoche, Carl Wright empieza a reír. Su piel palidece, su cabello se torna verde y comienza a reír sin parar. Acto seguido muere. La policía recibe noticias de disturbios en el centro de la ciudad. Pacientes psiquiátricos peligrosos fueron liberados del manicomio por el Guasón. Están causando el caos. Batman logra capturar a 6 de los 16 fugitivos, pero queda claro que todo fue una distracción. A la mañana siguiente, Bruno analiza las muestras de sangre de Carl Wright y de la reportera, descubriendo que ambos murieron envenenados con una toxina de efecto retardado. ¿Y por qué no hizo ese análisis con los cadáveres en la primera escena? Mientras tanto, el Guasón usa el equipo robado para hacer otra transmisión. Esta vez anuncia a su próxima víctima, Jay Wilde, otro empresario millonario. Batman se infiltra en la comisaría para dejarle una carta a Gordon, con instrucciones: analizar la sangre de Wilde en busca del veneno. Este lo hace, pero no encuentra ninguna toxina en su sangre. Esa noche se repite el mismo patrón. La policía custodia a Wilde, Batman vigila desde afuera, hasta que un helicóptero se estrella en el patio. Las luces se apagan y comienzan los disturbios. Entre humos y disparos, el Guasón logra entrar. Tras un breve enfrentamiento con Batman, hiere a White y logra escapar, aunque nuestro héroe había logrado colocarle un rastreador. Batman sigue investigando. Descubre que los dos millonarios compartían negocios en común, especialmente en Ace Chemicals, la fábrica donde Bruce enfrentó al criminal Red Hood. Disfrazado como reportero, interroga a ex empleados y descubre que los productos químicos de la planta podían blanquear la piel y teñir de verde el cabello, elementos que encajan con el posible origen del Guasón. Pero algo no termina de cerrar. Alfred contacta a Bruno. El rastreador del Guasón vuelve a emitir señal, llevándolo a una vieja oficina de urbanismo. Allí descubre que el villano estuvo buscando planos del alcantarillado. Nuestro protagonista logra sintetizar un antídoto para la toxina, justo cuando el Guasón anuncia a sus próximas víctimas, el juez Lake y Bruno Díaz. Esto desconcierta a Batman. ¿Por qué él? Él no tiene ninguna relación con Ace Chemical. Esa noche, bajo custodia policial, Bruno cae bajo los efectos del veneno, mientras revive el trauma de la muerte de sus padres. Alfred administra el antídoto salvándole la vida. Sin perder el tiempo, Batman se pone su traje y vence a los secuaces del Guasón. Se dirige al suministro de agua de la ciudad, el verdadero objetivo del villano. Batman corta el suministro evitando que el Guasón envenene toda el agua de Ciudad Gótica. En la batalla final, nuestro héroe resiste la tentación de matar al payaso y logra arrestarlo. El cómic cierra con Gordon y Batman juntos encendiendo por primera vez la batiseñal. Me encanta esta historia.
Es simple, directa y nos permite apreciar todas las facetas tanto del protagonista como del villano. Vemos el lado detectivesco de Batman, incluso su hoy en día olvidada habilidad como maestro del disfraz. Y por el lado del Guasón tenemos ese elemento caótico que lo define, cometer crímenes llamando la máxima atención, causando terror y pánico, como si todo fuera una gran broma. También disfruto mucho cómo se maneja la conexión entre Año 1 y la broma asesina, manteniendo siempre un halo de misterio, porque al final nunca descubrimos cuál es la verdadera motivación del Guasón tras el ataque a la ciudad. Las primeras víctimas apuntaban a una venganza personal del payaso, pero esa teoría se derrumba cuando las siguientes víctimas son Bruno Díaz y el juez Lake. Con el juez Lake no hay ninguna conexión aparente, y en cuanto a Bruno, la única explicación sería que el Guasón recuerde que fue Batman quien lo arrojó a los químicos y que conoce su identidad secreta, pero eso también se descarta cuando se enfrentan cara a cara por primera vez. El Guasón ni siquiera sabe quién es Batman, hasta se sorprende de que no sea una leyenda urbana, así que claramente no es el caso. Por último, me gusta cómo se maneja el vínculo entre Batman y el Guasón. En distintos medios hemos tenido todo tipo de interpretaciones de esta rivalidad, pero aquí es refrescante ver al Guasón con su propia agenda, ejecutando su plan no para atraer a Batman, sino por motus propio. Y Batman aparece simplemente como un obstáculo en su camino, y a su vez, esto hace que se convierta en la prueba más difícil del murciélago hasta ahora. Por el lado negativo, reconozco que esta historia puede sentirse algo genérica hoy en día. El Guasón usando la televisión para sembrar el pánico ya se vio muchas veces. Gordon siendo regañado por colaborar con el vigilante también, y Bruno reviviendo el asesinato de sus padres en una alucinación, sí, ya está quemadísimo. Pero aún así creo que tiene suficientes elementos únicos para diferenciarse y ser muy disfrutable. La sección de curiosidades va a estar más que nada enfocada en las conexiones entre la broma asesina y Año 1. Para empezar, el diseño de Gordon y Batman es muy similar al de Año 1, con ese Gordon aún joven y pelirrojo. Al principio de la historia, Gordon menciona que en Metrópolis hay avistamientos de un superhombre, y que en Kingston un hombre puede correr más rápido que el sonido. Esto sumado a que Batman lleva menos de un año de actividad nos habla de un universo DC muy joven. Además que, ojo al detalle, se menciona Kingston y no Central City, lo que sugiere que el velocista en cuestión podría ser Jay Garrick, el Flash original, en lugar de Barry Allen. También vemos en un periódico la noticia de que el comisionado Love renunció, algo que vimos al final de Batman Año 1. Dado que aquí se establece como canon los flashbacks de la broma asesina, tenemos que entender que el incidente donde Batman enfrentó a Red Hood ocurrió en algún momento antes del cierre de Año 1. Otro detalle, el asilo Arkham aún no funciona, está a punto de ser inaugurado. En la broma asesina, los flashbacks solo los vemos desde el punto de vista del Guasón, y él admite, a veces lo recuerdo de una forma, a veces lo recuerdo de otra. Pero aquí vemos claramente que la última persona que llevaba el traje de Red Hood cayó en los químicos escapando de Batman. Aún así, el Guasón no parece recordar a Batman tener nada que ver con Ace Chemicals, lo cual sugiere que esos recuerdos podrían no ser del todo reales. Y sí, sé que esa historia fue retomada un par de veces, lo más notorio sería el cómic Three Shockers, pero sinceramente ese cómic es una mierda. Como siempre gente, gracias por ver estos videos y nos vemos la próxima.